Indignación en la oposición por la maniobra que el gobierno de PSOE y Podemos está llevando a cabo para controlar el Poder Judicial precisamente cuando la justicia está investigando a Pablo Iglesias. La renovación de vocales del Consejo General del Poder Judicial pasaba necesariamente por un acuerdo con el Partido Popular. Para evitarlo, PSOE y Podemos ha organizado una reforma del sistema a través de la vía parlamentaria de tal modo que, saltándose la Constitución y por la vía rápida, pueda reformar el órgano sin necesidad de contar con consenso con otros partidos. La verdad es que ha sorprendido enormemente la vía de urgencia adoptada en este momento, como les decimos, cuando el vicepresidente del Gobierno está siendo investigado por la justicia, y llama poderosamente la atención también que el sistema que están utilizando para hacerse con el control del Poder Judicial sea exactamente el mismo que utilizó Hugo Chávez para controlar la justicia en Venezuela. Nos encontramos ante un nuevo paso para convertir a España en una república bolivariana. Se trata de un preocupante asunto que abordamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables, ya lo saben, aquí en Madrid a través de la frecuencia 48 de la TDT, en Aragón mediante la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterránea. Nos pueden ver en el Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla a través de 12 TV y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube. Ya saben ustedes que nuestro canal de YouTube es Distrito TV, que estos días ha sido bloqueado por YouTube. ¿Por qué motivo? Por una información publicada, un vídeo que al parecer no resultó de su agrado, con declaraciones del científico Fernando López Mirones, poniendo en duda de que en España se esté produciendo una segunda oleada de coronavirus y afirmando que en Madrid no hay colapso de los servicios sanitarios. Este vídeo ha sido censurado por YouTube, que nos ha prohibido que colguemos nuevos vídeos en nuestro canal de esa plataforma durante una semana, por lo que hemos habilitado nuestro segundo canal de YouTube, Distrito Televisión, en vez de Distrito TV, que es el que nos han bloqueado, Distrito Televisión, que como saben es ese segundo canal que tenemos desde aquella vez que nos piratearon el que teníamos. Es decir, que durante una semana, si quieren disfrutar de nuestros vídeos, tendrán que hacerlo a través de otro canal de YouTube que está, por supuesto, a su disposición. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, cuentan, como siempre, con el teléfono 669 7286 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Carlos Lacazi. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, y la libertad de expresión, ante todo, se tiene que respetar. Ojalá no nos callen, no nos vuelvan a callar como esto que acabas de nombrar. Estamos ahí peleando como gato panza arriba para que se nos pueda seguir viendo, y espero que así sea. Ya saben que pueden encontrarnos simplemente si nos buscan. Ana Millán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Un placer que nos acompañe. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también con nosotros Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Buenas y revolucionarias noches. Bueno, empezamos bien. No, lo digo porque como al final vamos a quedar cuatro en esta revolución de la Constitución y defender los principios de la libertad, ¿verdad? Son muchísimas las personas que nos ven, que desean unidad de la patria, defensa de nuestros valores y de nuestra Constitución. Cuentan, evidentemente, con nuestra voz para defenderlo también. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia de los virus y las bacterias llamando al 900-730-122.
La maniobra del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para hacerse con el control del Poder Judicial y adecuarlo a sus intereses en plena investigación contra el vicepresidente del gobierno y líder de Podemos ha disparado todas las alarmas ante la amenaza que supone a la independencia de la justicia. Todos los periódicos llevan hoy a portada este escándalo. Vean, ABC asegura, Sánchez se salta los controles para cambiar el Poder Judicial. El gobierno burla la Constitución y ordena a PSOE y Podemos una reforma del Consejo General del Poder Judicial sin mayoría cualificada, dejando al margen al PP. El País dice, la reforma por la vía rápida del Poder Judicial encona el conflicto político. El PP cree dictatorial la medida que recurrirá al Tribunal Constitucional. El Mundo califica de golpe al Consejo General del Poder Judicial la maniobra en plena investigación al vicepresidente y titula Sánchez dio la orden personal tras negociarla con Iglesias. Y La Razón destaca, el CGPJ desafía el rodillo de Sánchez y cubrirá vacantes y asegura que el Gobierno burla los controles para renovar el órgano de los jueces sin el Partido Popular. La reforma, que prevé aprobar el Gobierno para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, está ya en marcha. La decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso la reforma para cambiar el sistema de elección del CGPJ a través de una proposición de ley evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos que se exigen en los anteproyectos de ley que tramita el Consejo de Ministros. Así, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la vía del proyecto de ley obligaría al Gobierno de PSOE y Podemos a tener que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, al tomar la iniciativa los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno y tramitarse la reforma vía proposición de ley, ya no son necesarios esos informes consultivos por los que PSOE y Podemos pueden adecuarla a sus propios intereses. Algo que ha sido considerado como un escándalo por parte de la oposición. Ana, ¿qué opinión te merece? Pues me parece que es una muestra más del gobierno mentiroso, comunista y bolivariano que tenemos desgraciadamente en España y que con esta última actuación, si ya teníamos pocas dudas de lo que teníamos, Pedro Sánchez se acaba de quitar la careta, todo vale con tal de mantenerse en el poder y busca una vía, como tú bien has dicho, típica de los gobiernos bolivarianos de América Latina o de los gobiernos más populistas que hay en Europa, como puede ser en Polonia u otros países, se salta todas las normas y además intentan dar la vuelta a la tortilla como siempre y decir que es la oposición la que no está pactando. Es una muestra más de quitarse de en medio todo lo que le molesta. Hemos estado viendo cómo no defiende al rey, que es yo creo el principal baluarte del sistema democrático que tenemos en España, cómo vale todo, como luego hablaremos, contra la Comunidad de Madrid, y ahora ya solo faltaba esto, el intentar acabar con la separación de poderes, con todo lo que nos dimos en esa Constitución del 78, pues de una manera que sin duda nos va a tener enfrente, porque lo vamos a llevar donde lo tengamos que llevar, al Tribunal Constitucional, que ya ha emitido alguna sentencia al respecto y ha dicho que se tiene que mantener esos 3/5 de mayoría parlamentaria para que se puedan elegir el Consejo General del Poder Judicial. Y además se está saltando todos los consejos y directrices que nos dan en Europa. O sea, a él todo le vale con tal de estar en el sillón, y esto no solo es algo que va contra nuestras leyes, sino que además está poniendo en peligro el reparto de fondos económicos europeos y muchas más cuestiones que, bueno, sin duda demuestra que este gobierno lo único que tiene es una política ideológica marcada por ese vicepresidente imputado, que además esta maniobra le beneficiaría, claro, porque así nombraría al juez que mejor le juzgaría, ¿no? En esta imputación, que no es imputación porque está... bueno, en esta solicitud de investigación que la Audiencia Nacional le ha hecho al Supremo, ya que está como él está aforado. aforado, eso que tanto criticaba hace unos años, y bueno, y sin duda nos demuestra, aunque luego, como tú bien dices, pues en las redes sociales me bloqueen, me critiquen, salga la jauría de trolls, que tenemos un presidente del gobierno mentiroso que hace solo 4 años decía: me puedo entender con Podemos para aprobar un ingreso mínimo vital, pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero, del que no podía dormir tranquilo si le tenía el gobierno. Pues eso es lo que tenemos. ¿Cómo le ha cambiado el sueño a este hombre? Carlos, ¿cómo lo ves? Pues Javier, vamos a ver. Primero, a nivel jurídico esto es un atropello, es una pretendida reforma que atenta contra la norma suprema que es la Constitución,
que yo creo que la cuestión de inconstitucionalidad que proponga la oposición puede prosperar. Lo único es que el daño que se pueda hacer hasta que resuelva el Tribunal Constitucional, que no suele ser rápido en sus resoluciones, pues puede acarrear la muerte otra vez de Montesquieu. Hay que recordar que la división de poderes, la separación de poderes que Ana ha comentado, no es un invento ni siquiera de nuestra reciente democracia. El jurista francés, el filósofo Montesquieu, ya en el Tratado de las Leyes, en el espíritu de las leyes, hablaba de la división de poderes, y hablaba de la división de poderes para precisamente que el poder, el hombre que tiene el poder, decía él, no abuse de ese poder, y los otros poderes del Estado se controlen entre sí para evitar los excesos de cada poder. Hay que recordar también, porque para esto hay que mirar un poco la historia, que la Constitución, es cierto, y tú lo has dicho, Javier, que prevé esa mayoría cualificada, pero lo preveía mediante una ley orgánica que en 1980 sí definía que los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por jueces y magistrados por votación entre ellos, y así una ley orgánica lo definió. El problema estuvo que el gobierno de mayoría absoluta que tuvo el primer gobierno socialista con Felipe González a la cabeza, derogó o reformó, mejor dicho, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, y en 1985 lo que hizo fue que los 20 vocales fueran elegidos directamente por Congreso y Senado. Es cierto también, y no hay que olvidar, que los diferentes gobiernos de signo político diferente, por ejemplo el Partido Popular, con mayoría absoluta también, tampoco derogó o tampoco reformó la ley orgánica para que los jueces fueran votados entre ellos. Recordemos que Ruiz Gallardón, que lo traía en el programa el Partido Popular, tampoco hizo nada por ello. Y aquí tenemos esta cuestión. El Tribunal Constitucional, un año después, de 1985, avaló esa ley con la advertencia que dijo que sería una refriega entre los partidos políticos en el Parlamento el cambio, vamos a decir así, de cromos de los jueces y magistrados. Ya lo advirtió el Tribunal Constitucional, y en esas estamos. Pero claro, en vez de decir, vamos a reformar ahora la Ley Orgánica del Poder Judicial para devolver el control al Poder Judicial de la justicia, el Poder Judicial, lo que hacen Podemos y el PSOE y Podemos, es antes al contrario, decir, pues como me bloquean, ahora ya con mayoría absoluta, no mayoría cualificada, directamente voy a elegir yo a los magistrados del órgano de los jueces. Esto es una injerencia gravísima del poder ejecutivo y legislativo frente al judicial. Sin división de poderes, un Estado de Derecho hace aguas, y estamos en un momento crítico para esta injerencia política. Fran. Pues verás, Javier, por orden, si me permites un momento con lo que ha pasado con YouTube, ya sabes que coexisto con familiares que viven en el mundo de la sanidad, y por mucho que diga YouTube, yo te aseguro que ellos me cuentan que en sus hospitales, que son los más grandes de Madrid, que es donde trabajan, no están colapsados, que nadie se asuste. De todos modos, luego entraremos en detalles para explicar a nuestros espectadores a qué se refería exactamente y a qué se refería. Claro, lo digo porque luego a mí me echan la bronca de decir, oye, los que estáis en medios de comunicación, no alertéis, porque es que hay gente que se retrae de ir a los hospitales muchas veces y se ponen malitos y pueden tener un problema. Pero bueno, luego entramos en detalle en ese asunto. Dicho esto, ¿qué vamos a hablar de este gobierno social comunista? Que va by the book, siguiendo exactamente lo mismo que ha estado haciendo Hugo Chávez, que estuvo haciendo en su momento Hugo Chávez en Venezuela. Bueno, pues lo que quieren es hacer una dictadura comunista, pero no nos olvidemos. Entonces, ¿qué traen las dictaduras comunistas? Solo traen una cosa, hambre. Solo traen eso, hambre. Y unas clases, un poliburo que vive bien, exactamente igual que vive este señor en su casoplón, o que vive el otro indocumentado de presidente de gobierno que tenemos, que es una pena tener que hablar así de nuestro presidente de gobierno, porque es que de verdad, a mí se me cae el alma cada vez que me hablan de fuera y me dicen que si es que España es un Estado fallido. Es que esto ha salido publicado en periódicos de fuera. Claro, como aquí parece que nadie se lee lo que pone fuera, o solo se lee lo que escriben sus amigos, pero la gente está muy preocupada, en la Unión Europea está muy preocupada. La injerencia tan salvaje que hacen los políticos, y en este caso el Partido Social Comunista, ante el Poder Judicial, es brutal. Es brutal. Esto es liquidar una democracia. La culpa probablemente la tengamos los ciudadanos, que no nos ponemos delante del Palacio de la Moncloa y decimos, ya está bien,
porque es que esto se convierte de facto en una dictadura, lo es. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto ha habido que acelerarlo. ¿Por qué? Porque al golfo comunista que tenemos de vicepresidente le van a imputar. Entonces, ¿qué hacen controlando este órgano? Yo, Carlos, seguro que lo conoces mejor que yo, pero lo primero es controlar a los jueces que pongo ahí, y lo segundo es que a los que no controlo, como controlo el órgano que los puede sancionar, probablemente el día que un juez quiera hacerme algo lo sanciono y me zumbo su carrera. Exactamente igual que pasó en Venezuela, y en Venezuela no lo veían, al principio parece muy gracioso, todo esto parece muy gracioso y el comunismo parece que jaja. Yo siempre digo lo mismo, ¿conocen ustedes a alguien que se haya ido a emigrar a un país comunista? ¿Cuántos americanos conocen que se vayan a Cuba o a Venezuela? ¿A cuántas personas? A nadie, solo a estos de aquí, a estos que tenemos aquí, que se fueron a pedir dinero, a robar a los venezolanos y a traernos aquí el hambre. Es evidente que hay luego más figuras para, ¿cómo diríamos?, para controlar el poder, ¿no?, y cerrar el círculo que tú estás comentando, Fran. Los aforamientos es otra figura también que incide en ello y que yo vengo criticando desde hace años, y que ninguno de los partidos políticos que ha gobernado, insisto, tampoco ha acabado con esta figura, que al final pues es una prebenda, vamos a decirlo así, de los políticos que tienen una prerrogativa que yo creo que no les corresponde. Porque si con el aforamiento lo que se pretende es que se le juzgue de manera que no tenga presión, vamos a decir así, que esto es lo que se dice, bueno, el aforamiento es para que no tengan presión y que puedan ser juzgados de manera objetiva. No, oiga, como todos los ciudadanos de a pie, si yo cometo un delito, bueno, pues para eso hay un procedimiento con todas las garantías legales y hay que creer en la independencia judicial, en la justicia, que además la justicia está representada con una venda y con una balanza por algo, ¿no? La balanza se supone que es la igualdad de los ciudadanos y la venda porque no tiene color político, o así debiera ser. Si entramos en que tenemos aforamientos, si entramos en la injerencia, como estamos diciendo ahora, de que nombren a los vocales que a ellos les interese para luego ponerlos en el órgano de los jueces y en el Supremo y en el Constitucional y en el Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, pues claro, oiga, si no quiere que sospeche la ciudadanía de esa independencia, pues reforme la ley, no meta sus garras, como yo escribí hace poco un artículo, en el Poder Judicial, y seguro que por lo menos esa sospecha queda apartada. Pero antes, al contrario, aquí estamos viendo que pretenden controlarlo todo. Ya han controlado la educación de alguna manera, o pretenden seguir controlándola, quitándola concertada. Ya han controlado los medios de comunicación, que aquí ustedes seguro que saben más de esto que yo, los que son periodistas. Pretenden controlar ahora el Poder Judicial. Hasta el CNI ya está metido en la cabeza por una norma que no estaba previsto. Facto, Carlos, es una dictadura social comunista. Claro, todo esto no hay otra manera al de final entenderlo. chirría porque el Estado de Derecho tiene unos pilares que precisamente, como yo antes decía, tiene que tener esos contrapesos para el poder, para no haya abusos, o si los hay, que no haya esos excesos o abusos del poder, ¿no? Una pregunta, ¿creéis que la justicia es igual para todos? Bueno, la justicia, perdonadme. en definición debe ser así. Debería, sí. Y también os digo una cosa, hay que diferenciar, cuidado, porque hay muchos jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, muchos operadores jurídicos, los abogados también, nos chirría mucho y nos hace mucho daño que al final la Administración de Justicia, hay unos profesionales en primera instancia, jueces de instrucción, que se dejan la piel, que ahí tenemos a jueces y magistrados en Cataluña teniendo que volver de su tierra, porque allí están presionados como pocos, ¿no? Que tienen presión, que tienen que aguantar, además de la presión de su trabajo, presiones de fuera. Quiero decir con esto, la Administración de Justicia sí funciona bien, le faltan medios técnicos y humanos, pero sí es independiente. El órgano de control es el que no lo es por estos sinvergüenzas que pretenden controlar al poder. Yo quería, empezando por lo que acabas de decir ahora mismo y en este caso desde el Partido Popular, nosotros sí que creemos que existe la justicia, de ahí a nuestro reconocimiento y además y respeto absoluto a todas las sentencias judiciales que hay. Creo que el problema que tenemos en España y sobre todo con este gobierno es el tratamiento que se da a cada una de las sentencias. Todos hemos visto la doble vara de medir y hoy mismo se ha comprobado que el señor Sánchez está donde está de la mano de una moción de censura
que mentía y que se basaba en una sentencia que hoy además se ha dado la razón, que estaba completamente manipulada la causa de la moción, que mentía y que bueno, pues nosotros respetamos en su momento, pero que este gobierno socialcomunista se ha aprovechado en cada momento de lo que dicen las sentencias. Esas lecciones de moralidad que nos daban a todos, cuando ellos no eran casta y todos los demás éramos privilegiados y los aforamientos era un privilegio de esa clase que estábamos por encima, a los que hoy se agarran porque decimos del aforamiento. Está claro que el aforamiento, según nuestro ordenamiento jurídico, nos lo establece la ley, ¿no? A diputados, al presidente, al vicepresidente, pero también hay una cosa clara: tú puedes ir a declarar de manera voluntaria. Eso no te lo impide ninguna norma. Por ejemplo, también hoy hemos conocido que el Supremo ha imputado por una supuesta agresión a un policía al secretario de Organización de Podemos. Es que cada día van cayendo como gotitas. ¿Irá a declarar de manera voluntaria? Es que esto se parece cada vez más a Venezuela. Justamente hoy OK Diario publica que esta reforma express del Consejo General del Poder Judicial que quieren acometer PSOE y Podemos por la vía rápida, sin consenso y sin controles de los órganos constitucionales, recuerda muchísimo a la que acometió el gobierno del dictador Hugo Chávez en Venezuela en el año 2004, que hizo lo mismo tras denunciar reiteradamente su desacuerdo con las decisiones de los tribunales. No podemos olvidar que 11 magistrados hace apenas unos meses tomaron una decisión que tiene boquiabierto al mundo entero, pues, que nadie en el mundo la entiende, que aquí no hubo golpe, pues. Que es una decisión del tribunal, que esa es la democracia, que es la decisión de la mayoría, y eso tiene que ser acatado por todos y cada uno de los habitantes de la República. Lo que pusieron fue una plasta. Yo respeto todos los poderes, pero como jefe de Estado debo hacer reflexiones en torno al funcionamiento de los poderes. Esos 11 magistrados que votaron a favor de esa decisión no tienen ningún tipo de moral para tomar ninguna otra decisión. No tienen moral. Son unos inmorales. Y creo que habrá que publicar un libro con sus rostros, con sus caras, para que el pueblo vea quiénes son, porque además se fueron de vacaciones. Ellos pusieron la plasta que pusieron y se fueron de vacaciones. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es adjunto al director de OK Diario y es el director de Con España Cuesta aquí en Distrito Televisión. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, da la impresión de que PSOE y Podemos están siguiendo exactamente la misma hoja de ruta que el dictador Hugo Chávez para controlar la justicia aquí en España, en su caso. Sí, sí, totalmente. Hay que recordar la historia, lo digo básicamente porque además la gente venezolana que se ha tenido que refugiar en España nos lo repite 500 millones de veces y tienen toda la razón. Hugo Chávez es una persona que fragua en el año 98, año 99, fragua su subida, consigue llegar al poder en Venezuela y la primera operación que realiza antes de realizar esta de control de la justicia fue un intento fallido de control de las empresas. Interpone determinadas barreras para la famosa expatriación de los dividendos de las compañías extranjeras que estaban en Venezuela y le sale mal. ¿Por qué? Bueno, pues por una cosa muy sencilla, es que lo que hacen esas compañías es dejar de invertir en Venezuela. Bastante básico, ¿no? Si miramos los datos de lo que está ocurriendo en España, por cierto, que llama bastante la atención y asusta bastante, porque solamente el año pasado hemos perdido 27.000 millones, ¿vale?, en inversión extranjera. Bueno, aquello le salió mal precisamente porque la respuesta de las empresas fue eso. ¿Qué decisión toma pasados unos años, a partir del año 2002, el año 2004, en esa franja de tiempo? Lo que hace es darle la vuelta al sistema de control de los jueces. ¿Cómo? Intoxicando y controlando el organismo de gobierno de los jueces, su poder judicial. ¿Y qué es lo que hace? Pasar a poder designar los jueces. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia entre la primera operación de intento de control de las empresas y la segunda de intento de control judicial? En el caso de Hugo Chávez, que le funcionó. La segunda le funcionó, porque a partir de ese momento ya tenía totalmente arrodillados en los procesos judiciales a toda la oposición. A partir de ese momento unos eran enjuiciados y otros eran acobardados, porque lógicamente el temor ya no era un temor a perder unas elecciones, no, era el temor a perder la libertad. Y eso fue funcionando hasta el punto que la erosión de la oposición a Hugo Chávez fue prácticamente nula,
barrió, acabó implantando, bueno, pues posteriormente ya acabó implantándose y llegando Nicolás Maduro, y estamos en la situación actual en la que Human Rights Watch, por poner un ejemplo, no deja de emitir informes sobre la constante vulneración de los derechos fundamentales, donde una persona como Delcy Rodríguez tiene prohibida, teóricamente, porque aquí se le hace paseillo, la entrada en España por violadora de los derechos fundamentales, y esa fue la carrera y la evolución de Venezuela. Entonces, si queremos seguir los mismos pasos, la cuestión es muy sencilla: dejar que estos señores hagan y fraguen su plan. Si queremos parar esa evolución, también lo tenemos muy fácil de identificar, otra cosa es de hacer, pero la identificación es sencilla: hay que parar este tipo de maniobras. El control de la justicia es la anulación de la democracia. Por cierto, el control de la justicia, más, lo digo porque ya hemos tenido bastantes experiencias, el control de la prensa. Y si anulas esos dos contrapoderes, por decirlo de alguna manera, tienes manos libres para hacer lo que quieras. Oye, Carlos, ¿y si se salen con la suya, qué garantías tendremos en España de que la justicia sea independiente? Mira, estaba escuchando un testimonio, no le he reconocido la voz, pero estaba escuchando un testimonio... Estarías escuchando a Ana Millán del Partido Popular, probablemente. A Ana, no, pero previamente un chico que estaba hablando... A Fran Simón o a lo mejor a Carlos Lacazi, que es jurista. Puede ser a Carlos, puede ser a Carlos. Y comparto muchísimo de lo que está diciendo. Vamos a ver, la estructura judicial es una estructura sana. El problema no son los jueces. O sea, los jueces, una persona que se mete a juez, una persona que pasa todos los controles para llegar a la carrera judicial, que se saca la oposición a judicaturas, etcétera, no es una persona que desprecie ni que carezca de conocimientos sobre la justicia. No lo es. O sea, gracias a Dios, el sistema en España funciona. ¿Cuál es el problema? El control que se puede ejercer del ascenso de determinados jueces a los puestos clave que van a acabar llevando los casos de corrupción política, los casos con los que puedes expulsar a un determinado partido, los casos con los que puedes apretarle las tuercas o expulsar de la profesión a un periodista. Ese es el problema. ¿Y quién decide esos ascensos a esos cargos clave? Los decide el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez no solamente es el que decide esos ascensos, sino que es el órgano de gobierno de los jueces. Es decir, también tiene la capacidad para decidir qué actuaciones son incorrectas desde el punto de vista de lo que sería la praxis correcta y la praxis normal y la praxis admitida dentro de la judicatura. Resultado, puede reorientar determinados casos. El problema no está en los jueces, el problema no está en los fiscales, el problema está en la gente que está introduciendo estas personas para que controlen el comportamiento de esos jueces y de esos fiscales. Si permitimos que esa órbita de control acabe intoxicando a la profesión, jueces que se han metido en esa carrera con el ánimo de hacer justicia acabarán tomando la decisión de que por el bien suyo y por el bien de sus familias más les vale doblegarse y doblar la rodilla. Eso es lo que tenemos que evitar. El problema está en la órbita de control del Poder Judicial. Yo siempre he defendido la fórmula del año 78, la plasmada en la Constitución. A mí no me gusta la ley de 1985, no me gusta que ni siquiera tengan un papel diputados y senadores en el nombramiento o designación final de determinados vocales del Consejo General del Poder Judicial. No me gusta, porque quiere una despolitización plena. Ahora, lo que está planteando en estos momentos el Partido Socialista es ir más allá de esa politización que ya observamos en el órgano de gobierno de los jueces. Quiere una hiperpolitización. Sacarlo de la mayoría de 3/5 significa anularle por completo una necesidad de consenso y mandarlo a que un partido que gobierne, por el hecho de gobernar, pueda alterar la estructura de ascensos en el Poder Judicial. Es decir, en última instancia, decidir qué jueces van a acabar llevando los casos importantes. Es de una gravedad absoluta. Yo lo siento mucho, pero lo denominaría de una forma y es un golpe de Estado encubierto. Oye, Carlos, y en tu opinión, ¿esta urgencia que les ha entrado ahora de hacerlo por la vía rápida obedece al hecho de que Pablo Iglesias esté siendo investigado por la justicia? Aquí se mezcla todo, pero evidentemente eso es un catalizador. O sea, que a nadie se le pase por alto que el Partido Socialista siempre ha tenido ansias de control de la justicia. Yo lo siento mucho en esto. Hay una cosa que se llama historia del pensamiento, hay una cosa que se llama filosofía, hay una cosa que se llama historia de las ideologías y es cuestión de analizarlas. Hay determinados planteamientos políticos, hay determinadas ideologías que creen en la libertad. No creen en el control del Estado sobre la persona, sino en la libertad de la persona. Los planteamientos que creen en la libertad de la persona son los planteamientos liberales. Los planteamientos que creen en el control del Estado son los planteamientos estatistas / el comunismo. Entonces, yo lo siento mucho, el socialismo, como una deriva del comunismo que ahora vuelve a reintegrarse en España en ese comunismo, es un planteamiento que nunca ha defendido la libertad de la persona. No la defiende. Cuando tú defiendes la superposición y el control por parte del Estado, no estás defendiendo la libertad de la persona. Esos planteamientos de control del Estado, esos planteamientos de estatismo, quieren el control del Estado. Y el control del Estado se fragua a través de la anulación de los contrapoderes. Uno de los principales contrapoderes al Poder Ejecutivo es el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial en España tendríamos que llegar todos a un consenso que es justo el contrario del que quiere conseguir el Partido Socialista y Podemos. Un Poder Judicial no puede estar condicionado a los deseos de Pablo Iglesias de librarse de unas acusaciones que se han analizado por jueces con una carrera excepcional,
jueces muy distintos, el juez Escalonilla, el juez García Castellón, que han analizado única y estrictamente cuestiones judiciales, que han analizado pruebas, que han analizado documentos, que han analizado testificales, que no hacen campañas políticas, diga lo que diga Pablo Iglesias? ¿O es que el mismo juez García Castellón, cuando está investigando al Partido Popular por Kitchen, es un buen juez, y cuando está investigando a Pablo Iglesias por una denuncia falsa, es un mal juez? ¿Que es Jekyll y Hyde? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué tipo de broma barata es esta? O sea, el juez García Castellón o Escalonilla están analizando hechos que, por cierto, han sido documentados previamente periodísticamente y de los cuales tenemos evidencias muchísimos periodistas y por los cuales nos hemos llevado algunos insultos, otros como Eduardo Inde una petición de meterlo en prisión, que lanzó Irene Montero. Es decir, cuidado porque de lo que estamos hablando es de una anulación de contrapoderes cada vez que a alguno de ellos les interese anular una investigación judicial. Pablo Iglesias es la misma persona que decía que todos los demás eran casta. ¿Y qué es él? El que salió de su Vallecas, como decía él, nunca me iré de Vallecas y se fue al Casoplón, ¿qué es? El que tiene el récord mundial de escoltas, ¿qué es? El que tiene aparcados delante de su casa 2 coches oficiales, el suyo y el de su mujer o su pareja, la que enchufó como ministra, ¿el qué es? Bueno, pues ahora ya es la supercasta porque directamente considera que si la justicia, el máximo contrapoder que puede haber, decide investigarle a él, pasa a ser un contrapoder fascista. Miren, ya está bien. O sea, este señor es castuza, es caspuza. O sea, este señor pretende utilizar las estructuras del Estado para autoprotegerse en, evidentemente, detrimento de la salud democrática de un país. Realmente grave, como se salgan con la suya. Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Vamos a seguir hablando de este asunto, pero hacemos una pequeña pausa y de inmediato les contamos cómo ha reaccionado la oposición ante este intento del gobierno de PSOE y Podemos de controlar la justicia. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, puedes informarte sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. La maniobra del Gobierno para hacerse con el control del Poder Judicial, que está tratando de llevar adelante el PSOE y Podemos, ha generado discusiones esta mañana en el Congreso de los Diputados. Desde el PP y desde Vox han atacado al Ejecutivo de Sánchez y le han exigido respeto a la Constitución. Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted. Hasta que no rectifique, acudiremos al Tribunal Constitucional, a las instituciones y tribunales europeos. Así que no ponga en riesgo los fondos de reconstrucción por atacar nuestro Estado de Derecho. Apoye la propuesta de despolitización judicial que registramos esta semana. Deberían defender la Constitución, pero son un partido que cuando está en la oposición defiende la Constitución a medias, en función de que le convenga o no le convenga a su señoría. Bloqueo al Consejo General del Poder Judicial, bloqueo al nombramiento del Defensor del Pueblo, bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, y así le va la democracia española. Usted, que habla tanto de la Constitución y defiende tanto la Constitución, podría empezar por defender el artículo 24.2, que defiende el derecho a la presunción de inocencia. Yo no le voy a pedir que me respete a mí cuando usted no respeta ni a los jueces ni al jefe del Estado. No se respeta ni a sí mismo, no respeta ni a sus propios electores. Suba a esa tribuna, pida perdón a los españoles y márchese de una vez por todas. Ya veremos qué apoyos concita su moción de censura la próxima semana. Y por eso insto al señor Casado a que no se deje arrastrar en la estrategia de provocación de Pido silencio, por favor. Confrontación que lidera la ultraderecha. Tenemos comunicación con México. Ahí se encuentra el analista español Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Mucho gusto estar con ustedes. Encantado de que nos acompañe, don Ignacio. ¿Qué opinión le merece este intento de PSOE y Podemos de hacerse con el control del Poder Judicial en España? Bueno, pues lo que no tengo por las buenas, lo tengo por las malas, ¿no? Es aberrante, es insólito y pues lo que no puede conseguir a través de una mayoría cualificada, pues tratar, decimos muchas veces, de cambiar las leyes para aplicar otras leyes que les puedan beneficiar en otro paso más hacia el cambio de régimen al que nos llegan. Y es pues un atentado, obviamente, contra la democracia, es un atentado contra la separación de poderes y, por tanto, contra la independencia judicial, es un atentado contra la Constitución y es un atentado contra los españoles y también contra Europa, ¿no? Porque sabemos que Europa pues va a ser muy exigente con esa reforma que quiere llevar a cabo o esa aprobación de ley que quiere llevar a cabo para poner a los jueces a su servicio a favor de causas penales que pudiera tener el vicepresidente Iglesias u otras causas que le favorezcan para poder cambiar el régimen.
Este gobierno, don Ignacio, está aplicando exactamente el mismo sistema que utilizó Hugo Chávez en Venezuela para controlar la justicia, ¿no? Sí, exactamente el mismo. Y es que todos los sistemas socialcomunistas funcionan de la misma manera, ¿no? Generan ese relato, esa dicotomía de amigos y enemigos. Obviamente luego generan distractores donde van soslayando unos hechos delictivos con otros. A partir de ahí generan esos distractores. Solo son problemas que ellos mismos generan y a los que ellos mismos obviamente tratan de aportar solución para cambiar las leyes. Lo llevan a cabo a través de una determinada gradualidad, es decir, no meten todos los problemas juntos para no cambiar todas las leyes de golpe, ¿no? Sino que van poquito a poco inoculando ese veneno. Lo hacen a través de mensajes sencillos y de debates muy a favor o en contra, como veíamos la semana pasada con el de monarquía o república, como vemos otras veces como tienen contra el de fascistas o demócratas. Lo hacen con mensajes además donde predomina mucho la emoción y no tanto la razón, y para ello, para poder llevarlo a cabo, obviamente se basan o se apoyan en 2 o 3 factores, ¿no? Uno de ellos es una educación deficiente. El sistema educativo español, nos guste o no nos guste, no está entre los mejores del mundo, y los cambios educativos que ha habido en los últimos años pues han provocado que la educación no sea la mejor posible y que el conocimiento del sistema político o de las consecuencias del funcionamiento de un sistema u otro nos lleven cuáles puedan ser los beneficios o los perjuicios de esos sistemas, y para ello también generan obviamente aliados mediáticos. El control de los medios de comunicación, como tienen en este momento de los medios públicos y de muchos medios privados que son aliados, pues obviamente es fundamental. Para ello, teniendo eso, pues obviamente, y teniendo el conocimiento de los individuos, que los individuos no conocen el sistema, pero ellos sí a los individuos, pues tienen muchos ingredientes para poder llevar a cabo toda esa maquinaria, toda esa manipulación mediática que les lleve a conseguir sus objetivos. Don Ignacio, ha mencionado usted antes la circunstancia de que la justicia esté investigando a Pablo Iglesias. ¿Cree usted que el Gobierno ha optado por esta reforma urgente por la vía rápida justamente porque el vicepresidente está siendo investigado? El mensaje que deja es ese. O sea, no puede haber otro mensaje que no sea el de querer favorecer y el querer salvaguardar la integridad, en este sentido la inocencia de alguien que es una pieza fundamental para poder mantenerse en el gobierno, ¿no? Entonces, pues, no me cabe la menor duda de que haya sido por ese motivo. Don Ignacio de Moya, director de DO de Político, muchísimas gracias, como siempre, por conectar con nosotros desde México. Gracias, don Javier. Un saludo a ustedes. Un saludo. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, Ana, todo el mundo coincide que blanco y en botella, ¿no? Que justamente ahora, cuando están investigando a Pablo Iglesias, es cuando les entra la prisa para hacerse con el control de la justicia. Totalmente. Lo que pasa es que a mí esto no me... Yo sigo diciendo que esto es una hoja de ruta que tenían planteada Pablo Iglesias, Podemos, y que necesitaba Pedro Sánchez para afianzarse a ese poder en la Moncloa, ese sillón, y están cumpliendo la hoja de ruta más rápido de lo que muchos nos podíamos imaginar. Quizá es duro decirlo, pero parece que todas estas circunstancias, todo lo que estamos viviendo con la pandemia, les ha venido muy bien, para que mientras los ciudadanos están preocupados en protegerse, en cuidar de su salud, en salvar sus negocios, en levantarse cada día y poder tirar para adelante porque no han cobrado todavía los ERTEs o porque no saben qué van a comer mañana, entre medias ellos siguen esa hoja de ruta, siguen su guión preestablecido para seguir en la Moncloa, para afianzarse en el poder y para que todo valga. De verdad que se te pone el cuerpo y me pasa cuando veíamos esas imágenes de Maduro, decir, Dios mío, esto lo vimos en Venezuela y todos salimos a defender los derechos y parece que lo están o lo quieren replicar aquí. Es que están siguiendo los mismos pasos. Lo que más me cabrea, y ahí sí que hablo ya como ciudadana, ¿no? Es que nos toman por tontos. Es que como el señor Sánchez puede decir... el ratito que estaba viendo esta mañana el control al gobierno, esos trozos que habéis puesto, toda su estrategia, que se la debe tener muy bien marcada, Iván Redondo, es continuamente, ya puede hablar quien sea que el ataque es a Casado, ya pueden decirle lo que sea que el ataque es al Partido Popular. Y das lecciones de la presunción de inocencia, que si usamos la Constitución como queremos, pero usted se ha analizado cada frase que ha dicho en los últimos años, que ha sido mentira en cada paso que ha dado.
O sea, es que nos toma por tontos y vamos a seguir callados, nos van a tener enfrente, como le ha dicho el presidente Casado hoy, mientras que tenga a aquellos que arremete contra los jueces, que arremete contra el rey, que apoya a batasunos, a herederos de ETA, a independentistas y a dictadores bolivarianos, nos van a tener enfrente. Bueno, hay una cosa que si reflexionamos se pondría todavía los pelos de punta con más motivo, y es, vemos siempre la injerencia política, insisto, hacia el Poder Judicial, porque ponen y quitan a su antojo, en este caso, los nombramientos del órgano de control de los jueces. ¿Ustedes se imaginan al órgano de poder de los jueces quitando y poniendo a los 350 diputados? Sería impensable. O sea, ustedes imagínense una mesa de los 20 vocales, presidida por Carlos Lesmes, poniendo y decidiendo, este de Podemos no, este del PSOE sí, este del PP tampoco, este de Ciudadanos no. Ustedes imagínense la injerencia tan bestial. Bueno, sería impensable, pero es que esto es lo que está ocurriendo desde el legislativo y ejecutivo hacia el judicial. Por tanto, es espeluznante, y si no hay división de poderes, vuelvo al inicio, el Estado de Derecho hace aguas. Respecto a lo que decía Ana, a mí también me parece que lo que hemos visto en este caso, no en Venezuela, no hay que irse tan lejos, sino en el Parlamento español, es muy poco constructivo. Aquí al final están unos tirándose los trastos a la cabeza de otros. Es cierto que hay que defenderse y la oposición está para defender, en este caso, la legalidad, ¿no?, y la Constitución, pero mientras esto sucede, tú lo has dicho, Ana, la gente se está muriendo por el camino, o de salud de la pandemia o de hambre por la crisis económica agudizada por este gobierno, que cada vez que hace una ley es para cerrar bares, cerrar hostelería, cerrar turismo y empobrecer más a España. Por tanto, construir y no derribar, y las injerencias políticas en todo aquel que no sea el órgano de poder, el legislativo o ejecutivo, que quiten sus garras de en medio. Pero unos y otros, insisto, porque aquí tampoco seamos ahora mismo cainitas, en el sentido de decir que el PP pasó por mayorías absolutas, Ana. El PP tuvo mayoría absoluta y no derogó la reforma orgánica del Poder Judicial que venía del 85. Esto también tiene que servir de autocrítica y han tenido oportunidad para hacerlo. Todavía hoy, si Vox, Ciudadanos y PP sumaran votos, podrían con otros partidos quizá hacerlo, pero es que están a otras cosas. Es que cuando a uno no le viene bien, pues mira para otro lado, pero la injerencia del poder político sobre el poder judicial, permíteme deciros que sin eso se acaba el Estado de Derecho. Yo solo, antes de que hables... réplica clara. No tengo duda de que en cada momento se podía haber actuado de una manera diferente. O sea, si todos hubiésemos tenido una bola de cristal a la hora de gobernar, cuando nos ha tocado esas mayorías absolutas, si alguien nos hubiera contado que íbamos a llegar a este extremo en un Estado democrático como el nuestro, que vivimos una transición ejemplar, que nos dimos una Constitución y un abrazo a nuestros abuelos, dejando todo atrás, a lo mejor, claro que habíamos actuado de otra forma, pero no me vale siempre estar diciendo es que el PP cuando tuvo mayorías absolutas. Es que el PP ahora le toca un papel en la oposición de control y de mano dura. Y este señor intenta culpabilizarnos de todos sus errores. Es que el PP cuando gobierna, como está pasando en la Comunidad de Madrid, y esa es otra de las partes de la hoja de ruta de este gobierno de Sánchez, ahí sí que el Estado mete los dedos en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque le molesta cómo gestiona el PP cuando gobierna, porque la Comunidad de Madrid es un baluarte de las políticas liberales en los últimos 25 años. Entonces, no siempre todo es culpa de PP, y aquí me tienes que permitir el que nos defienda, Ana, porque siempre es la excusa de cuando ustedes gobernasteis, cuando no tenéis es mayoría siempre absoluta. la culpa de PP, en absoluto. La culpa ahora mismo de que quieran y pretendan reformar esta ley es del gobierno de Socialista y Podemos. La culpa, o sin comillas, de no haber reformado la ley orgánica del Poder Judicial anterior, pues a los gobiernos anteriores hay que mirar. Claro. Pero si con esto además no hacía falta bola de cristal, o si la bola de cristal te la pongo muy fácil, Ana, permíteme, en el programa del Partido Popular ya iba la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces, para los vocales, fueran directamente nombrados por los propios jueces y fiscales, jueces y magistrados, como las propias asociaciones de jueces llevan reclamando largo y tendido, que por cierto es un altavoz que tampoco se les hace caso y están ya hasta aquí
estas asociaciones. Lo que quiero decirte con esto, Ana, es que tiempo habrá, porque ojalá pase muy pronto este mal gobierno que tenemos, porque nos está llevando a la ruina, no solo de injerencias muy graves en las instituciones del Estado, no solo por ir contra la monarquía, no solo por ir contra la lealtad institucional, sino porque además económicamente lo estamos pasando todos fatal. Por tanto, ojalá este mal gobierno, como yo digo, acabe muy pronto. Pero cuando venga el nuevo, del color político que tenga que venir, que se acuerde que los programas están para cumplirse, porque si no, la ciudadanía también está muy harta de las promesas incumplidas de unos y de otros. Sin ninguna duda, lo que pasa muchas veces los acontecimientos marcan, y solo para terminar, si el ejemplo está en que el PP hemos aprendido los errores, esta misma semana, y lo recordaba el presidente Casado en la sesión de control, hemos registrado una propuesta para despolitizar el Poder Judicial. Bueno, pues hemos ofrecido un montón de pactos en estos meses. Ojalá, como bien dices, este gobierno dure pronto, porque solo hay una cosa que a mí sí que me gustaría remarcar: no es un Estado fallido el que tenemos, como tú decías antes, tenemos un gobierno fallido, que ojalá pase cuanto antes. Yo, Carlos, de verdad que os oigo todos y me maravilla cómo entramos en el juego otra vez de los comunistas. O sea, vamos a ver, que el PP lo ha hecho mal, pues claro que lo ha hecho mal. Yo es que creo que hablas con gente del Partido Popular y te dicen, evidentemente, y teníamos que haber hecho otras cosas, evidentemente. Y podemos hablar de la Gürtel, evidentemente. Y puedo hablar del partido más corrupto que hay en el mundo, que es el Partido Socialista, donde, juzgado los casos ERTES con sus amigos que se iban de putas y drogas, y no quiero juzgar ni a las putas ni a las drogas, pero son hechos, o sea, si pueden ser, es que son los campeones del mundo en todos los socialistas, en todo, pero es que eso, de verdad, estamos con 50.000 muertos encima de la mesa. O sea, es que ahora ya, esto es como si me vienen, pues eso, como si me vienen a hablar de Franco, que es que a mí me importa un pepino Franco, es que me importa un pepino la Gürtel, fíjate lo que te digo, que me parece un acto vergonzoso, igual que lo que han hecho ellos, pero es que hay 50.000 compatriotas nuestros muertos. Y mientras tanto, este señor en la sesión de control está diciendo que el Partido Popular y que la oposición quiere bloquear algo. No quiere bloquear nada, porque tú llamas bloqueo a lo que no sea hacer lo que a ti te da la gana. Y eso es ser un dictador, lo llames como te llames. Y mientras que tú estás haciendo esos fuegos artificiales, hay 50.000 tíos muertos en España, 50.000 compatriotas nuestros. Y hoy van a morir 300 personas, 200 y pico en España. De eso tendríamos que hablar. Y de que ese genocida y de que todos sus colegas y todos sus amigos tendrían que tener responsabilidades penales de eso. Para mí eso es mucho más importante que no que los jueces, a un nivel que yo ni alcanzo a ver, ni la población tampoco, se las esté comiendo y diga, es que nadie va a ser responsable de los 50.000 muertes, es que nadie va a ser responsable de que el 30% de la población está en el umbral de la pobreza, es que nadie va a ser responsable de las colas del hambre. Eso existe, eso es hoy, Carlos. Podemos criticarnos y yo estoy de acuerdo con todo lo que me digas y me gustaría, y creo que en la centro-derecha español, más que en ningún sitio, se ha hecho y se tiene que hacer, porque además intelectualmente se pide, hay que hacer, oye, una reflexión sobre lo que ha pasado para no cometer los mismos errores, pero es que estamos en un nivel, Yo, cuando aquí hemos ido advirtiendo todo lo que iba a pasar económicamente, y esto viene desde enero, que todavía no había ni pandemias ni nada, cuando se preveía que nos íbamos a ir a un -2 y pico de PIB, 3 de PIB, digamos, esto va a venir el hambre. Ha venido esto, ¿y quién es el responsable de esto? No, Fran, mira, sí, ¿sabes lo que te digo? Que me importa un pepino ya quién elija. No, Fran, vamos a ver, si hemos hablado de este bloque de justicia, me tengo que centrar en hablar de justicia, en este caso de la reforma pretendida de los vocales del Poder Judicial, y por eso me refería a que esto es una disfunción que viene desde el año 85, como te he dicho. Si hablamos de muertos, no me pongas 50.000 de la pandemia, no, pónmelos, porque te pongo yo también los 868 de ETA, muertos por ETA, donde este sinvergüenza lamentó profundamente en el Parlamento. O sea, que todo esto lo vengo yo hablando también, igual que tú, en este programa y en otros altavoces. Pero hoy venimos a hablar, por lo menos en este primer bloque, de lo que es la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que nada tiene que ver con los muertos de ETA, ni con los 50.000 muertos o más de la pandemia o de la mala gestión que tiene que ver, del gobierno. Claro que tiene que ver. Yo creo que no. ¿Cuántas, el fiscal o la fiscal general del Estado
¿Cuántas denuncias se ha cargado con respecto a ver esto? Eso es el Poder Judicial, eso es la justicia en este país, esa que tanto alababas, explícaselo a la gente cómo no pueden admitir ni una querella contra el presidente de este gobierno. Pues justamente de muertos hablaremos en el capítulo de sanidad y justamente de economía también vamos a hablar, porque como ustedes saben el Fondo Monetario Internacional ha mejorado las expectativas de caída económica para todos los países excepto para España. Al parecer aquí tenemos el gobierno que peor lo ha hecho de todo el mundo. Una pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.